El brote mundial de COVID-19 ha llevado al mundo a su paralización, y el turismo ha sido el más afectado de todos los grandes sectores económicos. Alrededor del mundo hay hoteles desocupados, restaurantes y otros negocios vacíos, embarcaciones paralizadas y miles de prestadores de servicios y vendedores ambulantes que se encuentran sin actividad. Los efectos ocasionados por la pandemia de coronavirus en el turismo nacional no tienen precedente en el país. El sector turístico es uno de los que más empleo y riqueza contribuye a nivel global, según los datos del Consejo Mundial del Viaje y Turismo. Para la OMT, en el 2018, este sector empleaba a 319 millones de empleos, lo que representa 1 de cada 10 trabajos y generó el 10.4% del PIB mundial. El turismo lleva creciendo desde el año 2000, en cuanto a ingresos también. De hecho, aumentó un 3.9% en 2018 con respecto al año anterior y se estima el mismo incremento para el 2019. En 2019, México captó 24.562.6 millones de dólares por viajeros internacionales, cantidad superior a las divisas generadas por la venta de petróleo y por debajo de los envíos de remesas. Debido a la pandemia, se estiman pérdidas de al menos 2.400 millones de dólares. México es una potencia en turismo, es la séptima nación más importante de este rubro y la primera en América Latina. Sus destinos atrajeron a más de 45 millones de visitantes extranjeros de más de 150 naciones. Hasta diciembre pasado, el sector turístico en México empleaba a más de 4.3 millones de personas, aunque la cifra puede alcanzar 10 millones si se consideran los empleos indirectos. El impacto en el turismo tanto nacional como internacional será muy elevado, considerando que del ámbito internacional, las industrias de la aviación y de cruceros han venido suspendiendo actividades y un mayor número de países han cerrado sus fronteras, restringiendo vuelos y movimientos de personas por el temor que ya existe a viajar. El panorama es desolador si se toma en cuenta que desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19, los países más afectados son a su vez los principales emisores de turistas hacia México, como Francia, España, Estados Unidos, China e Italia. Actualmente, en estos países la situación está más controlada y la mayoría fueron liberados de su cuarentena para poder recuperar su economía, pero América Latina, principalmente Brasil y México, y Estados Unidos se han estado declarando el foco de infección en todo el mundo. Esta estadística presenta los ingresos a nivel mundial del sector turístico en 2019, así como el impacto de la pandemia de COVID-19 en la previsión para el 2020. Según el Mobility Market Outlook sobre la COVID-19, los ingresos globales para la industria de viajes y turismo ascenderán a unos 568.600 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que representa una disminución de alrededor del 17% con respecto al año anterior. Además, esta cifra es menor que la previsión inicial original, de alrededor de 712.000 millones de dólares. La Organización Mundial del Turismo ha establecido que este año los flujos turísticos mundiales pueden caer entre 1 y 3%, con un descenso en la derrama económica mundial de entre 30 y 50 mil millones de dólares en 2020. La IATA anticipa que la pérdida de ingresos en este año para las aerolíneas podrían situarse entre 63 y 113 mil millones de dólares. El estudio indicó que las señales de una descomunal afectación al turismo se palpan por todas partes. El cierre de parques temáticos insignia en Estados Unidos y Asia, la interrupción de visitas a museos, atracciones y otras facilidades turísticas en buena parte de Europa, así como el aumento de las restricciones a vuelos provenientes de países con niveles altos de afectación y el aislamiento de ciudades enteras desde marzo, son una clara muestra de ello. Los partidos de fútbol fueron jugados en estadios vacíos, eventos masivos fueron cancelados, el fuego olímpico se encendió en una ceremonia a puerta cerrada y posteriormente se apagó para suspender los juegos hasta el 2021. Además de que en cada país las autoridades acordaron el cierre de gimnasios, cines, bares, cantinas y centros nocturnos. También establecieron restricciones en restaurantes y en destinos con playas. La más importante feria turística del mundo, ITB de Berlín, se ha cancelado y el tianguis turístico se ha pospuesto.
A escala nacional, se observa la cancelación de eventos y el cierre de algunos atractivos turísticos, lo que aunado a las medidas de prevención impactará con fuerza la actividad turística interna. Luis Araiza, secretario de Turismo de Baja California Sur y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, señaló que la pandemia de coronavirus provocará una caída de 3% en el PIB turístico del país, lo que equivale a una pérdida de 2.400 millones de dólares y por lo menos 300.000 empleos. Los estados con mayor actividad turística son Quintana Roo, donde estas actividades representan el 25% del PIB, en Baja California Sur, generan 75% de la economía local, en Nayarit 13%, en Guerrero 7% y en Oaxaca un 4%. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo menciona que las crisis exigen la adopción inmediata de medidas de contención orientadas a limitar las consecuencias negativas, por lo que es de suma importancia tener esquemas de gestión o manejos de crisis, con lo que se busca tener una rápida reacción de manera coordinada que permita amortiguar impactos negativos y una recuperación acelerada de la normalidad o de la nueva normalidad. Un buen manejo de crisis debe contemplar, en su etapa de preparación, el diseño y estructura de los órganos responsables, asegurando que se guíen por manuales y protocolos de actuación, y estableciendo las normas y recomendaciones de comunicación. Durante el fenómeno se deben instalar los comités y activar los protocolos y medidas, ya sea sanitarias y de seguridad, estos establecidos por las autoridades pertinentes, iniciando la etapa de seguimiento puntual a los medios de comunicación. Esto implica el proveer la información oportuna, fidedigna y suficiente que permita tomar medidas sin crear pánico en la población. En México existe el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, en donde se reúnen distintas dependencias del gobierno federal, incluyendo la Secretaría de Turismo, para coordinar con los esfuerzos de atención. Finalmente, tomar las medidas necesarias para la etapa de recuperación, como son incentivos económicos y fiscales, así como acciones de relaciones públicas que permitan subsanar la percepción de la afectación. En México, un buen ejemplo de este manejo para el caso de la COVID-19 es el gobierno de Baja California Sur, y en específico el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, quien tomó medidas preventivas. Por una parte, desde el 28 de febrero comenzó a emitir comunicados para turistas, informando la situación del virus en su entidad. Por otro lado, desarrolló una estrategia de comunicación con las distintas medidas para tomar las fases subsecuentes en función del posible desarrollo de la enfermedad. Algunos otros destinos han realizado acciones similares. Este esquema es un ejemplo de protocolo que cada país debería tomar en cuenta si quiere volver a la nueva normalidad y reactivar la actividad turística, además de algunas acciones complementarias, como aplicar acciones de mercadotecnia para impulsar la demanda en los meses subsecuentes a la crisis. Al mismo tiempo, los destinos deben ser capaces de mejorar su presencia pública en medios digitales para mantener un espacio de información oportuna y certera sobre las condiciones del lugar. Del lado de las empresas, se debe privilegiar la salud de los turistas y colaboradores, y es necesario que realicen los mayores esfuerzos para preservar el empleo de sus trabajadores.